Después la otra fila la escribo como la misma fila sumada a otra fila multiplicada por un escalar. Acá quiero que observen que me está diciendo que yo no puedo, por ejemplo, sumar a la fila 1 más la fila 1 multiplicada por 3, por ejemplo. O sea, no puedo colocar la misma fila al hacer esta operación elemental o cualquiera de ellas. Siempre que tiene que ser a la fila, la voy a escribir como esa fila más otra cualquiera, qué sé yo, 4 multiplicada por un escalar, por ejemplo. Ahí sí. Entonces recuerden que el escalar debe ser no nulo. No puedo colocar en el escalar un 0. Bueno, eso es para modo de recordación. Habíamos visto ejemplos, cuáles eran las matrices, cuáles eran las operaciones elementales en diferentes ejemplos. Les voy comentando que la clase de hoy es muy cortita. Vamos a tener que una hora. Señora, escucha. No está grabando, no sé, porque creo que al principio no, tenés razón. Recording in progress. Bien. Y ahí está, gracias. Habíamos repasado cuándo eran las matrices equivalentes, que tenemos la propiedad transitiva de las equivalencias de matrices. Teníamos la matriz A equivalente con la matriz B, y la matriz B equivalente con la matriz C. Por lo tanto, la matriz A era equivalente a la matriz C. También habíamos visto qué propiedades o qué operaciones elementales había entre distintas matrices para poder ser equivalentes, las propiedades reflexiva, simétrica y transitiva. Luego, habíamos visto por qué eran estas dos matrices equivalentes. ¿Por qué eran matrices equivalentes? Bueno, habíamos llegado que A era equivalente con B y B equivalente con A por filas de la matriz. Y el último ejercicio, bueno, no último, pero creo que haberles mostrado yo en este ejercicio que se trabajaba con esta matriz A. Quiero saber si con ustedes ya lo habíamos hecho. Habíamos colocado la matriz A la par la identidad, habíamos realizado operaciones elementales y habíamos llegado acá a la identidad y acá a una matriz que llamaba matriz inversa. Creo que esto sí lo habíamos visto con ustedes. Una comisión no fue con la de los lunes. Con ustedes sí lo hicimos, ¿no es verdad? ¿Se acuerdan de eso, chicos? Sí, lo hicimos. Sí. Bueno, y acá habíamos visto en el GeoGebra que al multiplicar la matriz A por su inversa, era igual a multiplicar su inversa por A, que me daba la identidad. Esto lo habíamos comprobado en el GeoGebra. Esperen que admita. Y ahora, lo que voy a mostrarles, creo que habíamos visto la definición de rango, pero acá quiero mostrar, estas son las diapositivas que aumenté. Matriz escalonada y matriz escalonada reducida. Yo lo voy a utilizar a ese término en la última diapositiva de la definición de rango. Por lo tanto, quiero que sepan más o menos a qué hace referencia esa matriz escalonada. Dice, mediante operaciones elementales con filas, podemos obtener matrices especiales equivalentes a la dada. Entonces recordemos que siempre realizando las operaciones elementales con la fila, obtenemos una matriz equivalente. ¿Cuál es la escalonada reducida? Todas las filas 0 están en la parte inferior de la matriz. Entonces, primera condición para la escalonada. Esperen que acepte. Voy aceptando y al mismo tiempo. Bien, todas las filas espera. Todo abierto, si no, no vamos a dejar. Todas las filas 0 están en la parte inferior de la matriz. El primer elemento diferente de 0, comenzando por la izquierda, de cada una, esperen, no puedo leer porque de cada fila, cuyos elementos no son todos ceros, es 1. Entonces vayan imaginándose una matriz con estas características. Todas las filas de abajo de la parte inferior de la matriz son ceros.
Y el primer elemento diferente de 0, comenzando desde la izquierda de cada fila, cuyos elementos no son todos ceros, es 1. Si dos filas sucesivas tienen elementos distintos de 0, entonces el primer elemento de cada fila debajo está más hacia la derecha, del primer 1 en la fila de abajo está más hacia la derecha que el primer 1 en el renglón de arriba. O sea, voy a ir escribiendo y ustedes díganme si es cierto, ¿no? Qué sé yo, a ver. A ver acá. Es que tengo 10.000 ventanas abiertas, chicos, para poder recibir a los compañeros. A ver, yo voy a decir 1, 5, 7, 0, 0, no, todavía 0 ahí. Y menos 1, 3, 0, 0, 1. Y acá voy a poner 2, 0, 0, no, acá tiene que ser 0. Es como si fuera una triangular. 1, más o menos ahí estaría. Acá es un menos, para que vean la diferencia. Bien. Un momentito, chicos. Bueno, dice, todas las filas ceros están en la parte inferior. Acá está la parte inferior, todas las filas son cero. En este caso tenemos una sola fila. El primer elemento diferente de 0, comenzando desde la izquierda, o sea, desde acá. Esta es la izquierda, esta es la derecha. El primer elemento distinto de 0, comenzando por la izquierda de cada fila cuyos elementos no son todos 0, es 1. Acá hay un 1, y está a la izquierda. Este es un menos 1. Yo lo quiero multiplicar, lo quiero sacar ese menos 1 y convertirlo en un 1 para que sea el primer elemento. Pero resulta que acá el primer elemento no es 1, tendría que ser hacia la izquierda. Es decir, acá yo tengo una fila, perdón, una matriz de qué, una matriz de qué orden. ¿Qué orden es esta matriz? 4 por 3. O sea, no necesariamente tiene que ser una cuadrada. Yo tengo las filas, el primer elemento hacia la izquierda es un 1, acá tengo el primer elemento hacia la izquierda, un menos 1, lo puedo convertir en un 1 multiplicando todas las filas por menos 1, pero acá para hacer un 0, puedo tranquilamente sumar a la fila 2 la fila 1, o la fila 1 a la fila 2. Lo importante es que se me haga un 0. Si, si dos filas sucesivas tienen elementos distintos de 0, entonces el primer 1 en la fila de abajo está más hacia la derecha que el primer 1 en el renglón de arriba. ¿Dónde estaría eso acá? ¿Está esa condición? Dos filas sucesivas tienen elementos distintos de 0. Esta y esta. Dos filas sucesivas tienen elementos distintos de 0. En este caso, tienen elementos que son 0 a la derecha, a la izquierda. Pero a mí me dicen que el primer 1 en la fila de abajo está más hacia la derecha. O sea, siempre se va a encontrar más hacia acá, el primer 1. Cualquier columna que contiene un 1 de una fila tiene ceros en el resto de sus elementos. Acá me está hablando de columnas. Y el primer número diferente de 0 en un renglón o en una fila, si lo hay, se llama pivot para ese renglón. Acá no tengo pivot, acá este es mi pivot, acá sería este mi pivot, pero yo este lo voy a hacer 0, por lo tanto este ya deja de ser pivot y me va a quedar simplemente un 3 en la fila. Y acá mi primer pivot es el 1. Siempre los pivots se encuentran, como le dice ahí, en el primer elemento de cada una de las filas. Yo he puesto un ejemplo que no es una reducida, que vamos a ver si tenemos acá. Acá sí tenemos. Entonces, todas las filas de la parte inferior de la matriz son 0. El primer elemento diferente de 0, comenzando por la izquierda, es un 1. Esperen que acepte. Y no son, acá dice, perdón, el primer elemento diferente de 0, comenzando por la izquierda de cada fila, cuyos elementos no son todos 0, es un 1. Acá está. Esta es la fila de 0.
sigue esta otra fila en donde no son todos ceros, entonces el primer elemento que se encuentra hacia la izquierda es un 1, el otro puede ser cualquier otro número que se encuentre a la derecha. Luego me dice, si dos filas sucesivas tienen elementos distintos de ceros, entonces el primer 1 en la fila de abajo está más hacia la derecha que el 1 en el renglón de arriba. Es decir, el 1 de las dos filas sucesivas, el 1 de abajo está más hacia la derecha, hacia allá, que el 1 de la fila sucesiva de arriba. El 1 está hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque es escalonada. Cualquier columna que contiene el primer elemento 1 tiene ceros el resto de sus elementos. Miren, acá no, porque estos son todos ceros. Acá hay un 1 y todo el resto de la columna es un 1, son ceros. Acá hay un 1, todos los elementos restantes son ceros. El primer número diferente de 0 de cada renglón, si lo hay, se llama pivot para ese renglón. Pivot, pivot, pivot. Ahí tienen las matrices escalonadas reducidas. Vamos a ver acá, esta matriz es una matriz de 4 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es de 4 por 6. Es una matriz reducida, escalonada reducida. Esta es una matriz de 2 por 4. Esta es una matriz escalonada reducida. El primer elemento, el de abajo, es un 1, es pivot. El resto, el elemento que está hacia la izquierda es un 0. El que en la fila de arriba, inmediatamente la fila de arriba, el primer elemento es un 1, y el que le sigue es un 0, por eso es por casualidad. Lo importante es que el primer elemento de la fila de arriba sea un 1 y se encuentre más hacia la izquierda. En este caso, esta es la matriz identidad, es una matriz escalonada reducida. Todos los elementos en la primera columna es el 1 y los 0. El 1 y los demás 0. El 1 y los demás 0. O sea que es una escalonada reducida. Bueno, eso es para que ustedes más o menos tengan idea de lo que vamos a ver cuando yo dé algunos ejemplos. Perdón. Acá tenemos más. Son todas escalonadas reducidas. Y de paso, recuerden el concepto de vector canónica columna distinto, que era la definición de rango. Y si nosotros tenemos una matriz rectangular, o sea, m por n, el rango de una matriz se definía como el número máximo de vectores canónicos, columnas distintos que se puede encontrar luego de hacer operaciones elementales. Supongamos tener esta y esta. Son todas estas matrices. Cuéntenme, aparentemente, supongamos que ya hemos trabajado con todas las operaciones elementales y hemos terminado. ¿Cuál es el rango de cada uno? ¿Cuál es el rango de A? ¿Cuál es el rango de B? ¿Cuál es el rango de C? ¿Rango de D? Y el rango de E. Cuéntenme. ¿Cuál sería? Acuérdense que es número de vectores canónicos, columnas distintos que podemos encontrar luego de realizar operaciones elementales entre las filas. Acá, ¿cuántos vectores hay? 2. Rango, 2. Acuérdense que acá no puedo hacer otro vector columna, porque acá hay una fila de 0, o sea, no puedo convertir un 1 acá. Por lo tanto, el rango de esta matriz A es 2. Aquí hay una distinto, otro distinto, y acá yo no voy a poder hacer otro vector columna, porque esta matriz es de 3 por 4. Entonces ahora vamos a ver que el rango siempre va a ser menor al menor número entre m y n. Si m, en este caso es 3, el rango de la matriz B va a ser menor o igual que el menor número entre m y n, en este caso menor que 3. Y justamente el rango es 3. Esta matriz es de orden 3 por 4. Y el rango de esta matriz, ¿cuánto sería? El rango de la matriz C va a ser menor o igual que 3 también.
tengo acá un vector columna, acá otro vector columna y acá otro vector columna. Si bien es cierto, no están sucesivamente puestos como en la matriz B, pero sí los encontré, por lo tanto es 3. Esta matriz de nuevo es de 3 por 4. ¿Qué rango tiene? El rango de la matriz Rango D 2. menor o igual que 3. En este caso tengo un vector columna y otro vector columna, y no hay manera de hacer otro diferente, entonces va a ser rango 2. Y acá, esta es una matriz de orden 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 4 por 6. El rango de esta matriz E va a ser menor o igual que 4. Cuéntenme qué rango tiene. 4. Acá hay 1, 2, 3 y 4. Son todos diferentes, entonces el rango es 4. Y no puede ser mayor, tiene que ser menor o igual que 4. Por lo tanto, como ya encontré los 4 vectores canónicos, listo. Y a su vez, les vuelvo a repetir, son matrices escalonadas reducidas. Observen que tenemos los unos hacia la izquierda ceros, 1 hacia la izquierda 0, y este sería el pivote. Acá tenemos filas de ceros, que siempre se encuentran en la parte inferior de la matriz, el 1 a la izquierda 0, el 1 como pivote. En los unos, que corresponden a las filas, a las columnas, en donde aparecen como pivot, siempre los restantes elementos son 0. No importa el orden, lo importante es que yo los encuentre a esos pivots y a esos vectores columnas. Vamos a ver, ¿cuál es el próximo? La escalonada normal, no reducida. En la escalonada me dicen, todos los renglones ceros están en la parte inferior. No, acá que me preguntan bien, las personas que están respondiendo, Nadia, bien, sí. Ay, perdón, acá hay otra personita que decía, no es necesario que la última fila sean ceros. No, no es necesario, porque la última fila puede tener un elemento 1, que justamente te está haciendo el vector columna, el último vector columna, o no. Depende de cómo se encuentren los elementos de esa matriz. En este caso dice, todos los renglones 0 están en la parte inferior. Estamos viendo la escalonada normal. Y abajo la segunda condición es que me dice que el elemento delantero de cada renglón, de cada fila, tiene diferente de 0, está a la derecha el elemento delantero diferente de 0 del renglón de anterior. Siempre se encuentran, o sea, acá no me está diciendo que sean unos, me dice elemento. Elemento delantero siempre se encuentra hacia la derecha del de abajo. Eso es lo que me dice cuando son escalonadas. Observen que acá yo puedo decir, bueno, esto es una triangular, pero las triangulares son cuadradas. En este caso esta no es una cuadrada. ¿Por qué? Porque es de 4 por 5. Esta es una matriz rectangular. Entonces observen acá, observen que acá tengo, no tengo los vectores columnas que del 1 y todo 0, el menos 2 y todo 0, no, acá son totalmente diferentes, cómo es la distribución de las escalonadas sencillas. ¿Por qué siempre trato de trabajar con las escalonadas? Y bueno, trato de trabajar con las escalonadas para tener la mayor cantidad de ceros posibles, y de esa manera, por ejemplo, hago por el desarrollo laplaciano el valor del determinante de esta matriz, y puedo saber, aunque ustedes no lo crean, cuál es el rango. Yo, por ejemplo, toda esta matriz la divido en 3, y obtengo acá un 1. Entonces voy a tener un vector canónico diferente. A esta la divido también, pero resulta que voy a tener el mismo que esta. O sea, voy a tener un menos 2 tercios, menos 2 tercios también. Y voy a tener un vector columna que va a ser idéntico a este si yo lo vuelvo a multiplicar. Y aparte este se me va a modificar, o sea que teóricamente acá únicamente podría llegar a tener, si acá yo hago un 0, podría tener un vector, un rango 2. Recuerden que Una esta duda, es, profesora. ¿cómo? Corregime si estoy mal. Creo que me acuerdo que el determinante solo era para las matrices cuadradas, ¿puede ser?
¿sí? Exactamente. Claro, 4 por entonces 2. esa no, no se podría. Esta no se puede, en esta no se Claro. puede. Por esto vas a tener que utilizar Gauss-Jordan, que ya lo vemos enseguida, que ya lo hemos utilizado en la clase anterior. Pero yo estoy dando un pantallazo de lo que van a ver en la última diapositiva de hoy. Esto lo estoy dando únicamente por la última diapositiva que van a ver hoy. Bueno, acá tienen las escalonadas y las no escalonadas. ¿Por qué no son escalonadas estas? Cuéntenme por qué estas sí y estas otras dos no. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la primera condición que me dice? Esa Que todos condición los se elementos de cumple. la columna tienen que ser cero, digamos. De que la No, última también tiene que ser de la cero, la fila. última fila. Del primero me dicen que todos los elementos cero están en la parte inferior. O sea que esto tendría que estar acá. O sea, esta fila tendría que estar acá para ser escalonada, por ejemplo. Y después me dice, en esta, cuéntenme qué es lo que no se cumple. Porque el 1 está debajo del 5 y debería estar, del menos 5 y debería estar a la derecha Exactamente. en la tercera Claro. fila. Tendría que estar acá, por ejemplo, el menos 5, y No acá el abajo. 1 y acá un 0. Así. Tendría Claro. que ser algo así. Claro. Bien, pero eso es como para que tengan idea de lo que es la matriz escalonada y la escalonada reducida. La escalonada reducida tiene más condiciones. La escalonada sola me sirve para el cálculo de determinante, pero yo estoy hablando, por supuesto, de las matrices que puedan ser calculadas por determinante. ¿Por qué? Porque recuerden que puedo elegir, en este caso, ustedes me dirán, ¿puedo encontrar el rango de esta matriz? Sí, por determinante no, pero sí por Gauss-Jordan. Pero en las cuadradas sí puedo encontrar el determinante, porque si tengo todos los elementos de abajo ceros, es una matriz triangular superior, en donde yo voy a poder calcular los elementos de la diagonal principal y encuentro el determinante. ¿Por qué les hago todas estas aclaraciones? Que bien recién el compañero captó y dijo, no, pero si es rectangular no puedo encontrar determinante. Tiene razón, pero sí puedo desarrollar el cálculo del determinante por cofactores, del cálculo del rango por cofactores. ¿Cómo por desarrollo laplaciano puedo encontrar, no, el determinante no, perdón, el rango, que es el número de vectores canónicos, columnas diferentes, diferentes entre sí? Ese número sí lo puedo calcular por el método de Gauss-Jordan. Estoy confundiendo, discúlpenlo, concepto. Y acá volvemos a definir rango. Acá hemos visto vectores canónicos, fila, vectores canónicos, columnas, y acá estaba lo que era el rango de una matriz, y habíamos visto muchos ejemplos. Esto es lo que hacía referencia recién. Acá tenemos justamente una matriz escalonada reducida. Observen, los elementos de la fila última son todos ceros, el primer 1 se encuentra hacia la derecha, el segundo 1 se encuentra hacia la izquierda, y el último es el primer elemento, esperen que admita gente, está hacia la izquierda. Esto es una matriz escalonada. El rango de la matriz es 3, ya que esta es una matriz de orden 4 por 4. Ya que a pesar de la matriz tiene 4 filas y 4 columnas, no puede obtenerse otro vector diferente. ¿Por qué? Porque tengo una fila de 0. Eso es con respecto a esto que ya lo vimos en la clase pasada. Habíamos visto más ejemplos. Esta matriz de orden 3 por 4 tenía rango 3. Recuerden que siempre el rango era menor al número de filas o columnas menor que tiene la matriz. Este es de rango 2, rango 0, esto ya lo vimos. Acá tenemos la E de rango 1, la F de rango 1, la G, que es de 2 por 3 de rango 2, y la H, que es de 4 por 2 de rango 2. No puedo hacer más cantidad de vectores canónicos, columnas diferentes. Y acá vamos a ver justamente lo que les estaba diciendo. Observación. Se observa en los ejemplos anteriores que si el número de filas es menor que el número de columnas, por ejemplo, acá las filas es 2 y las columnas son 3, el rango no puede ser mayor al número 2. Es decir, por eso les decía, el rango de la matriz G va a ser menor o igual que el menor de los elementos de esto, es menor que I, y J, en este caso es 2.
y justamente el número es 2. El rango de esta matriz es 2. Y si el número de filas es mayor al número de columnas, el rango no puede ser mayor que el número de columnas. Entonces, veamos estos ejemplos. En conclusión, dada una matriz rectangular de M por N, el rango de esa matriz siempre va a ser menor a M o a N, a cualquiera de los dos que sea el menor, de M o N. Por ejemplo, en esta matriz tengo de orden 5 por 2. El rango siempre va a ser menor o igual que el menor de los números que intervienen en el orden, en este caso 2. Y si A es una matriz de 4 por 3, ¿cuál es el menor número que interviene en el orden? El 3. Entonces el rango va a ser menor o igual que 3. Eso es algo muy importante para tenerlo en cuenta al momento de cálculo del rango. Vamos a ver acá los ejemplos. El rango de la matriz identidad primero. El rango de la matriz identidad es obvio que va a ser el rango de el orden que tiene esta matriz. El rango de la matriz, si tengo una matriz de orden I sub n, es decir, que tenemos, supongamos, una matriz identidad que siempre es cuadrada de orden 4, pues el rango de esa matriz va a ser 4. Si yo tengo la matriz identidad de orden 2, bueno, pues el rango de la matriz identidad de orden 2 va a ser 2. Tengo 2 vectores columna. Acá tengo 3 vectores columna, entonces el rango de la matriz identidad de orden 3 es 3. Siempre es en la matriz identidad, el orden viene a ser el mismo número que hace de rango. Vamos a hacer propiedad muy importante. Esta propiedad la considero demasiado importante. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros ahora vamos a empezar a trabajar con el método de Gauss-Jordan. ¿Para qué? Para la determinación del número de vectores columnas distintos que podemos obtener luego de realizar operaciones elementales entre las filas de una matriz. Entonces, esta propiedad es la que me va a permitir decidir cuál es el rango de una matriz luego de hacerle o de aplicarle operaciones elementales. ¿Para qué sirve sacar el rango de una matriz? Ya vas a ver, el rango de la matriz es uno de los temas más importantes, Nadia, porque en la resolución de sistemas de ecuaciones lineales, por ejemplo. En el sistema de ecuaciones lineales vas a tener un teorema que se llama teorema de Roche-Frobenius, que justamente te está pidiendo el rango de las distintas matrices que intervienen en el sistema de ecuaciones. En el sistema de ecuaciones está la matriz de los coeficientes del sistema, la matriz incógnita, la matriz de las incógnitas y la matriz de los términos independientes. Cada una, por ejemplo, la más importante es la matriz de los coeficientes del sistema. Por ejemplo, si yo te voy a dar un ejemplo muy chiquitito y cortito, 3x más 2y es 8, x menos y es menos 1. Esta matriz del sistema viene a ser la matriz A, que intervienen únicamente los elementos que vinculan a las incógnitas. En este caso es 3, 2, 1 y menos 1. Las incógnitas, la matriz de las incógnitas serían x e y. Y la matriz de los términos independientes, que sería la matriz B, serían 8 y menos 1, en ese orden. De tal manera que al multiplicar A por X, me da B, en donde acá tenemos la matriz de las incógnitas, que sería esta, y que yo muchas veces voy a tener que encontrar el rango de esta matriz A, y luego el rango, por ejemplo, de una matriz ampliada del sistema, que significa que yo a la matriz A le agrego los términos independientes. Pero yo ya me estoy alejando mucho de la realidad. Lo que quería mostrarte era que para poder resolver y poder analizar cuál sería una solución posible de este sistema, tengo que aplicar el teorema de Roche-Frobenius, que tiene como base los rangos de las matrices, el rango de la matriz y el rango de su ampliada. O sea, sí o sí lo vas a necesitar trabajar para poder resolver o analizar la solución del sistema. Para eso sirve, Nadia, entre otras cosas, que después lo vamos a ver cuando lleguemos a espacios vectoriales. Entonces me dice, vamos a enunciar ahora una propiedad muy importante que lo vamos a aceptar sin demostración. Si yo tengo una matriz A de orden M por N y la matriz B de orden M por N,
ambas matrices son equivalentes, entonces sus rangos también van a ser iguales. Es decir, que si yo tengo la matriz A y la trabajo por equivalencia de filas y encuentro la matriz B, pues el rango de la matriz A va a ser igual al rango de la matriz B. ¿Por qué? Porque yo lo he trabajado con operaciones elementales a la matriz A hasta llegar a la matriz B. Método de Gauss-Jordan. El método de Gauss-Jordan ya lo habíamos trabajado la clase pasada y yo les había mostrado que el método consistía en trabajar. Dice, este método nos permite determinar el rango de una matriz mediante la aplicación de un número finito de operaciones elementales entre filas. ¿Me pueden explicar ustedes qué significa número finito? ¿Alguno que me explique eso? Porque el otro día me han hecho esa pregunta y quiero saber qué Número que opinan. tiene fin. Un número que tiene fin, ajá. ¿Qué otra cosa? ¿Cuándo es un número infinito? No tiene fin. Infinito cuando no tiene fin. Pero, por ejemplo, denme un ejemplo Que no de tiene conjunto límites. numérico. Que no tiene Un límites. número periódico puede ser. Un periódico. número periódico, bueno, un número periódico, esperen que hace gente. Un número periódico es cuando tiene las filas decimales infinitas sin periodo. Por ejemplo, el número pi tiene un número infinito de cifras decimales que no son periódicas. Ajá, pero en conjuntos numéricos, por ejemplo, el conjunto de los números naturales, ¿es finito o infinito? Finito, supongo. Infinito. 1, 2, 3, 4, Ya 5 y no. sigue. Es Infinito. infinito. Finito. Ahora, si yo les digo número de días o conjunto de días de la semana, Es infinito. de la semana son 7. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sábado y domingo. Son 7 los elementos, es finito. Entonces, esto me dice que yo voy a aplicar un cierto número de operaciones. No es que yo voy a seguir infinitamente trabajando con las operaciones entre filas. No, yo empiezo y termino con el número de operaciones elementales entre las filas. Y me dice, este método nos será útil también para la determinación, acá es determinación, de la inversa de una matriz y la resolución de sistemas lineales, sistemas de ecuaciones lineales. Recuerden que esto es lo que hicimos en la clase pasada, trabajando con la inversa. Habíamos trabajado con la matriz A, la identidad, operaciones elementales, acá habíamos encontrado la matriz identidad y acá inmediatamente habíamos encontrado la matriz inversa. Eso lo habíamos hecho en la clase pasada y ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero antes vamos a ver cuáles son los pasos de Gauss-Jordan, que son todos los que hicimos en ese día. A ver, léanlo y díganme si lo entienden. Tomar el primer elemento no nulo de una fila, especialmente no nulo significa que lo voy a agarrar de pivot. Dice, al momento de elegir el pivot, que vendría a ser ese comodín que siempre es un 1, conviene elegir en cada caso que sea posible un elemento igual a 1. Caso contrario, se puede realizar una operación elemental para conseguirlo. Por ejemplo, si yo te digo, vamos a ver enseguida un ejemplo, para que vean que yo sí o sí lo consigo al pivot. No lo tengo, pero lo consigo, lo hago pivot. Entonces, tomo el primer elemento no nulo en la fila, mediante operaciones elementales de reemplazar una fila por la misma multiplicada por una escalar, anulo los elementos no nulos de esa columna. Luego tomo otro elemento no nulo de otra fila y repito el paso 2, que era sumar a esa fila otra multiplicada por una escalar. Y así sucesivamente los voy repitiendo hasta obtener el número de vectores canónicos columnas distintos, que sería el rango de la matriz. Entonces siempre apunto a esta cantidad de vectores canónicos columnas distintos. Vamos a ver el primer ejemplo. Vamos a ver 3 ejemplos. Y luego la última diapositiva. De esos 3 ejemplos vamos a hacer acá, vamos a calcular el rango. Solamente vamos a apuntar al rango. Entonces yo voy a colocar acá la matriz A, que es la matriz 2, 4, 6, 4, 5, 6, 3, 1, menos 2.
Recordemos que yo puedo apuntar a calcular el rango haciendo ceros debajo, la mayor cantidad de ceros debajo de en la última fila, puedo hacer ceros también en la segunda, pero lo importante es hacer la máxima cantidad de ceros posible. ¿Por qué? Porque necesito vectores canónicos. La primera operación, quiero que ustedes me digan cuál es, porque hasta acá yo quiero tener aquí un pivot, a este lo quiero hacer pivot. Entonces, ¿qué hago? A la fila 1 la voy a escribir como fila 1 por un medio. Es lo primero que hago. Entonces, ¿qué escribo? Toda esta fila multiplicada por un medio me va a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 1, menos 2. Listo. Ya hice 0, ya hice mi pivot acá. Ya lo tengo a mi pivot, que lo voy a poner con un color diferente, ahí está mi pivot, es un 1. A partir de ese pivot, ya puedo empezar a trabajar con las operaciones elementales para hacer ceros acá y acá. Entonces, ¿qué digo? Bueno, a la fila 2, la voy a escribir como fila 2 menos 4 veces fila 1, o más menos 4 por fila 1. Y a la fila 3, la voy a escribir como fila 3 menos 3 veces fila 1. O acá puedo poner más menos 4 fila 1, o más menos 3 fila 1. Cualquiera de esas dos maneras es correcta. Bueno, cuéntenme ustedes cómo me quedaría esta matriz. La primera fila queda igual. La segunda, tengo que multiplicar por 4 acá, por 4 acá, por 4 acá y restar. 4 menos 4, 0. Acá ha quedado por menos 4, ¿no es cierto? 2 por 4, 8. 5 menos 8, menos 3. Menos 3. Esto que multiplicado por 2 va a quedar, por 4 queda 12. 6 menos 12, menos 6. Ahora vamos con esta. Acá creo que un 4 y un 3 era acá. Bueno, acá ¿cuánto sería? Este que en vez de multiplicado por 4, queda todo multiplicado por 3. Entonces, por 3, por 3, por 3. 3 menos 3, 0. Esto está multiplicado por 3, 6. 1 menos 6, menos 5. Esto está multiplicado por 3, queda 3 por 3, 9, menos 2, menos 9, menos 11. Ya hice mi primer vector canónico. Ya tengo mi pivot. Ahora tengo que encontrar otro pivot. ¿O qué puedo hacer para continuar esta operación? ¿Qué hago? ¿Dónde puedo encontrar otro pivot ahí que es directo, que ustedes lo tienen que identificar directamente? ¿Cómo hago un 1? Multiplicando por un valor. En la fila 2 voy a escribir fila 2 por menos un tercio. Entonces, ¿qué va a pasar? 1, 2, 3. No se hace 0. Este queda 0 por menos un tercio. Exactamente. Menos 3 por menos un tercio, 1. Menos 6 por menos un tercio, 2. Y ya tengo el 1 que me va a servir de pivot. 0 menos 5 menos 11. Y ahora ese pivot me permite hacer 0 acá y 0 acá. ¿Cómo? Díganme la operación elemental. A la fila 1 la voy a escribir como fila 1 menos 2 veces fila 2. A ver, ¿cómo sería eso? Después escribo la otra. Esta está multiplicada por 2. 0 por menos 2, 0. 1 menos 0, 1. Este está multiplicado por menos 2, sumo. 2 menos 2, 0. Este está multiplicado por menos 2, me da menos 4. 3 menos 4, menos 1. Esta queda igual. Y a la fila 3, ¿cómo la voy a escribir? Para que se me haga acá un 0. Fila 3. ¿La multiplicaría por menos un quinto? Más, no, 5 fila 2.
Entonces, ¿qué hago? Yo, esta queda igual, va el 0, este quedó multiplicado por 5, 0 por 5, 0, 0 más 0, 0. A este lo multiplico por 5 y lo sumo con el de abajo, menos 5 más 5, 0. A este lo multiplico por 5, que sería 10, menos 11, más 10, menos 1. Ahora sigo. ¿Dónde consigo un 1 rápido ya? ¿Qué operación elemental hago? En la fila 2, columna 3, el 2 lo que hace es 0. La fila 2, ¿cómo? Al 2 lo tiene que hacer 0. Sí, pero ¿cómo hago para encontrar acá un 1? Tiene que multiplicar por menos 1. Exactamente. Fila 3 por menos 1. Entonces escribo, ese es lo único que hago por ahora. Menos 1, 0, 1, 2, 0, 0, 1. Listo. Ahora hago un 0 acá, por ejemplo, o un 0 acá, ustedes dicten menos, ¿sí? Estamos a punto de encontrar la máxima cantidad de vectores canónicos diferentes. Acá tengo 1, acá tengo 2 y acá puedo llegar a tener 3. O sea, yo este no lo puedo eliminar. Sí o sí lo tengo que dejar ahí como un 1, para que sea diferente a los otros vectores canónicos. Entonces, por ejemplo, voy a hacer, acá lo voy a copiar. No, Fila ver, 2 tengo menos 2 veces fila 1. 0, 1, 2, ya No. te escucho, esperen, 0, 0, 1. Ahí está. Bueno, ¿qué operación me dicen? A la fila 1 le Yo puedo decía sumar. fila 2 menos 2 veces fila 1. Bueno, primero voy a hacer a 0 No. acá. A la fila 1 le voy a sumar a la fila 3. A ver si es cierto. 1 más 0, 1. 0 más 0, 0. Menos 1 más 1, 0. 0, 1, 2, 0, 0, 1. Y ahora queda lo que ustedes me decían. A la fila 2 la voy a escribir como fila 2 menos 2 veces fila 3. Y ya está. Ay, sería 1, 0, 0, 0, menos 0, 0, porque este está multiplicado por menos 2, este está multiplicado por menos 2, me da 0, 1 más 0, 1, esto multiplicado por menos 2 me da menos 2, sumo 2 menos 2, 0, y esta queda igual. Por lo tanto, el rango de la matriz A es 1, 2, 3 vectores, 3. Entonces, por operaciones elementales entre las filas de la matriz, hemos llegado a una matriz escalonada, en este caso que vendría a ser la matriz identidad, del mismo orden, este es equivalente con la matriz identidad de orden 3. Y el rango es 3. Hasta acá me siguen, obvio, que decíamos que el rango de A debía ser menor o igual que 3. En este caso, es igual a 3. Bien, ese es el primer ejemplo. Preguntita, antes que siga. Eso sería una justificación, ¿no es así? ¿Cuál? ¿Está? Todo el Esta es cálculo el cálculo que acabamos de hacer es una justificación. Porque si no era de que todo rango de alguna matriz de identidad siempre era, digamos, la identidad. Claro, sí. No es la identidad, es el orden de la identidad. Claro, exactamente. Como la identidad tiene rango 3 en este caso, podemos también deducir que la matriz es equivalente a la matriz identidad del mismo orden, entonces el rango 3. Sí, está Claro, justificado. esto sería la justificación, ¿no es así? Todo esto que hemos resuelto acá es un procedimiento que me permite encontrar el rango. Es un procedimiento que se llama Gauss-Jordan. Profe, Este es un procedimiento que me permite encontrar el rango, puesto que vayamos a ver en el próximo ejemplo, que no determinamos la matriz de identidad. Este es el primer ejemplo que justo nos da la identidad. Pero ya vamos a ver en el próximo que no nos da la identidad, tenemos que determinar otro rango. profe, o sea que no todas las matrices pueden llegar a la identidad Claro, mediante operaciones. No, esta da la casualidad que es de 3×3. Ah, listo. Pero Perfecto. recuerden que el rango puede ser de una matriz de 3×4, de 5×1,
O sea, ustedes la van a tener que, obvio que si es de 5 por 1, O sea que va a ser en un rango 1. momento vamos a quedar sin poder hacer operaciones Exactamente. elementales. Por eso es un número finito de operaciones elementales. Llega un momento que ya no pueden hacer más. Por ejemplo, lo que vamos a ver enseguida. Déjenme que siga explicando para que vean. Otra preguntita de acá. Quería preguntar de acá. Bueno, acá borro y sigo con la próxima y miren el otro. El otro es muy similar, ¿no? También es de orden 3. Pero tiene una particularidad. Ustedes me van a ir dictando qué pasa con esta matriz, porque es muy similar a la anterior. A ver si la puedo poner acá, no creo que sea cerrado. Ahí está. Miren, es muy similar. La primera parte es 2, 4, 6, 2, 4, 6. 4, 5, 6, 4, 5, 6, 2, 7, 12 dice acá. O sea que acá toda la última fila cambia. Es decir, que la primera parte es igual. Multiplico, o sea, voy a tratar de borrar esta parte. A ver. Esta parte, hacemos 1. Todo esto. Pero acá esto. A ver, hasta acá tengo eso. Borrar hasta ahí. Lo único que hice es colocar el pivot, encontrar el pivot de la primera fila. Acá tengo que borrar esto y poner el valor que va. Los valores son 2, 7 y 12. 2, 7 y 12. Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como ya tengo mi pivot, entonces me voy a la fila 2, la escribo como qué cosa. Fila 2 menos 4, fila 1. Y a la fila 3 la escribo como fila 3 menos 2 veces fila 1. Entonces, díganme ustedes qué me va quedando. Bueno, en 1, 2, 3 de arriba. 1, 2, 3 en el de arriba. Abajo 0, menos 3. Menos 3. Espera, No es sé, la... Ah, no, 4. Sería 4. menos 6. Yo escribo, no estoy ni Ah, no, calculando. menos 6. Ya lo voy a calcular después. ¿Qué pongo acá? Menos 6. Menos 6. Ajá. ¿Y acá? 0. 3. Y 3. 6, creo. Yo no he hecho más. Mire, esto multiplicado por 4. Ah, Por 4, por 4. 1 por 4, 4, 4 menos 4, 0. 2 por 4, 8, 5 menos 8, menos 3. 3 por 4, 12, 6 menos 12, menos 6. Esto es multiplicado después por 2. Por 2, por 2. 2 menos 2, 0. 7 menos 4, 3. 12 menos 6, 6. ¿Y ahora qué hago? Miren, con esta matriz. Tengo 2 filas. Miren lo que voy a escribir acá, para ir tirándole un datito nomás. ¿Se la puede restar? Ajá. Miren, una fila depende de otra. Empiezo con esta palabra yo. Depende. Una fila depende de otra. Por ejemplo, la fila 3 la puedo depender de la fila 2, la fila 2 depende de la fila 3. ¿Por qué? ¿Qué le hago para qué? ¿Qué hago? ¿Las puedo sumar? No. ¿Las sumo o las resto? Ustedes me dirán. Si las sumo, creo que voy a obtener 0. Si las resto, voy a obtener el doble. 1, 2, 3. Por ejemplo, voy a escribir a la fila 3, la voy a escribir acá. A la fila 3 la voy a escribir como fila 3 más fila 2. ¿Y qué escribo entonces ahora? 0 menos 3 menos 6. 0 más 0, 0. 3 menos 3, 0.
6 menos 6, 0. Y ahora directamente, ¿qué voy a hacer? A la fila 3, a la fila 2, ¿qué le hago? ¿Qué le escribo? ¿Cómo le escribo a la fila 2? ¿Por cuánto? Por un medio. Menos un tercio. Por un menos un tercio para hacer un 1. Entonces me va a quedar 1, 2, 3, 0 por menos un tercio, 0. Menos 3 por menos un tercio, 1. Menos 6 por menos un tercio, 2. 0, 0, 0. Y ahora, yo ahí tengo solamente un vector canónico. Me falta el último. ¿Puedo hacer otro vector canónico? ¿Y de qué manera lo hago? Miren que yo tengo que hacer, por ejemplo, acá un 0. Entonces, ¿qué digo? Y no podríamos hacer de que la fila 1 le escribamos como fila 1 menos el doble de la fila 2. Sí, señor, perfecto. Eso es el cálculo. Entonces, voy a escribir a la fila 1, la voy a escribir como fila 1 menos 2 veces fila 2. Entonces me va a quedar 1 menos 0, porque está multiplicado por menos 2, me da 0. 1 menos 0, 1. Este multiplicado por menos 2, 2 menos 2, 0. Este multiplicado por menos 2 me da menos 4. 3 menos 4, menos 1. 0, 1, 2, 0, 0, 0. ¿Puedo hacer otro vector canónico? ¿Diferente a estos? No, porque acá tengo una fila de ceros. Ah, sí. Esa fila de ceros me está diciendo usted ya hasta ahí nomás puede, ese es su límite, ese es el número finito de operaciones elementales que puede realizar. ¿Y cuántos vectores canónicos tengo? Por lo tanto, el rango de la matriz A, yo sabía de acá que es de orden 3, por lo tanto el rango era menor o igual que 3. Y bueno, acá la única cantidad son 2, el rango es 2. Entonces hemos trabajado, como verán, con operaciones elementales, pero no he llegado a la matriz de identidad. He llegado a vectores canónicos, columnas distintos. En este caso son solamente 2, porque tengo una fila de 0. Bien, este es otro ejemplo. Vamos al último ejemplo. ¿Alguna preguntita de aquí? El señor que me preguntaba hace un rato sobre el procedimiento de Gauss-Jordan, le va agarrando la mano, y me decía si era una justificación. Sí, profe. Si le vas agarrando la mano, ¿seguro? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Slaya. Ah, ¿de dónde sos? Porque tu apellido ¿De acá, es raro. Tucumán? Ya sé, pero vos tenés que es ascendencia. ¿Dónde es tu apellido? Ajá. No, mi apellido y mi nombre es raro nomás. Y bueno, pero ¿de dónde es? ¿Qué origen es? Ucraniano. Ucraniano. Bien, bienvenido, señor. Bueno, a ver, esperen que borre acá. Se nota que soy tucumano, se nota que tenemos, che, ¿a ustedes no les pasa cuando viajan, lo sacan en el acto, cuando viajan a otra provincia, lo sacan en el acto? ¿De dónde sos? ¿No les dicen así? Ay, a mí me da vergüenza. ¿Por qué me reducí? Porque hablas cantando, me dice. Y yo lo saco, bueno, escucho hablar a ustedes y me doy cuenta que hablamos cantando. Bueno, a ver, este es el último ejemplo del rango. Acá yo ya enmudezco, porque tienen todo servido, pero tienen cositas lindas ahí que hacer. Cuéntenme qué hacer. Yo lo único que voy a hacer es ponerle la matriz acá. 1 menos 2, 5. 2 menos 6, 7. 0, 2, 3. Bueno. Va a ser equivalente si yo qué operación hago. Ya tengo el 0 acá. Entonces, para hacer 0 acá, ¿qué hago? Acá tengo que hacer un 0. Tengo que hacer el primer 0 de la... Fila 2 por un medio. No, porque me va a quedar un 7 medio acá, no me conviene. No me conviene trabajar con fracciones. Me conviene hacer la fila 2 y escribirla como fila 2 menos 2 veces fila 1. 2 veces la fila 1. Claro, porque acá tengo un pivot. Entonces lo uso.
Entonces, ¿qué me va a quedar? 1 menos 2, 5, 2 menos 2, 0, esto multiplicado por menos 2 me da 4, menos 6 más 4 menos 2, esto multiplicado por menos 2 me da menos 10, 7 menos 10 menos 3, 0, 2, 3. Y ahora, Y puedes sumar la fila 2 con la fila 3. muy similar a lo de recién. A la fila 3 la escribo como fila 3 más fila 2. Bueno, 1 menos 2, 5, 0 menos 2, 3, 0 más 0, 0, menos 2 menos 2, 0, 3 menos 3, 0. Y bueno, y ahora tengo que hacer otro 0, pero yo trato de no trabajar con fracciones. Trato, en lo posible, no significa que no lo pueda hacer. Si pueden trabajar, por ejemplo, dividir todo en menos 2 por menos un medio, y acá les queda 3 medios. Pero yo primero lo voy a buscar al vector, y después en la última operación que haga, sí le mando una fracción, no hay drama, ya se van a dar cuenta de lo que voy. Por ejemplo, por ahora, a mí me interesa hacer acá un 0. Entonces, ¿qué operación tendría que hacer? A la fila 1 la escribo como fila 1 menos 2 fila 2. ¿Por qué menos? Para que se... Para que sea positivo. Menos, menos, más, ¿cierto? Ah, Entonces claro. quedaría Y 0. para hacer 1. uno. Exactamente. 1. Menos 0, 1. Menos 2. Este está multiplicado por menos 2, me da... 4. Ay, ¿qué estoy haciendo entonces? Lo sumo. Perdón, disculpe. El resto de la fila 1 nada más. Sí, la fila 2. El resto de la fila 2. El resto de la fila 2. Entonces, 1 menos 0, 1. Menos 2, menos 2, me da 0. 5 menos 3, me da 2. Profesora, se olvidó de poner al 3 Acá menos menos 3. 3, perdón, sí, gracias. Y ya me parecía raro, ahí había algo raro. Menos 3, me da 8. Me da 8. Ahora sí, queda el 0, menos 2, el menos 3, 0, 0, 0. Ahora sí, como les decía, no me interesa la operación que hagan, solamente me falta una operación y obtengo un vector canónico. Yo ya sé que el rango de esta matriz A va a ser menor o igual que 3, pero ya tener una fila de ceros se reduce a menor o igual que 2. Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Cuál es la operación que les viene a la cabeza inmediata para hacer acá un 1? Se multiplica la fila 2 con menos un medio. Menos tercio. Exactamente. Es fila 2, no, un tercio no un medio. Fila 2 por menos un medio. Porque si yo hago un tercio, me queda un 8 acá. Y yo necesito hacerlo en un vector columna canónica distinto acá. Entonces, ¿qué voy a escribir? Voy a escribir 1, 0, 8, 0, dividido por un medio, por menos un medio, 0. Menos 2 por menos un medio, 1. Menos 3 por menos un medio, por menos medio es 3 medios. Como les decía, no me interesa que acá ya me quede porque yo ya encontré el objetivo. Y el objetivo era encontrar los dos vectores canónicos, por lo tanto el rango de la matriz A es 2. Es decir, no me interesa que este me quede con 3 medios porque ya no puedo hacer más nada, o sea, que me quede así, no hay drama. El rango es 2. Por lo tanto, el rango es 2. Bueno, hasta acá tienen ejemplos de cómo encontrar el rango de matrices de orden 3. Hemos encontrado con la identidad, hemos encontrado con una fila de ceros, y después hemos encontrado una fila de ceros, pero en donde me queda en la última columna una fracción y no me molesta, porque a mí lo que me interesaba era apuntar a vectores canónicos, columnas distintas. Calculo el rango de las matrices. Esto les doy como para que ustedes lo trabajen en su casa, y les doy los resultados para que ustedes vean
que, por supuesto que lo pueden resolver en su casa y trabajarlo, si quieren, con el GeoGebra. Que de hecho, esperen un minutito que lo voy a copiar para que ustedes lo vean. Un minutito. A la B. 1, 4, 8, 3, 2 menos 1, 5, 2, 3, 0, 7, 5. Yo voy a dejar de compartir y les puedo mostrar, quiero mostrar. Ahí, ahora lo comparto. Quiero mostrarles. Ahí están bien los triangulitos, los puntitos. Traigo para acá y voy a crear la matriz, esa B que estaba ahí, que les acabo de dar de tarea. 1, 4, 8, 3. 8, 3. La otra es 2 menos 1. 2 menos 1, 5, 2. La otra es 3, 0, 7, 5. Le voy a pedir al GeoGebra que me cree la matriz. Ya está. Ya me la ha creado. Y ahora le voy a pedir que me devuelva el rango. Y me pide el rango de matriz ahí. Escucha, rango de matriz. Y le pongo, obvio, que sea de la matriz 1. Y en el acto me devuelve el rango que es el 3. Por lo tanto, yo ya tengo la matriz y su rango. Recuerden que esta es de orden 3 por 4, por lo tanto el rango tendría que ser menor o igual que 3. Entonces, ¿me devuelve el rango? Sí, directamente me devuelve. También puedo decirle, de paso les muestro, esta tendrá una inversa. Voy a pedirle que me dé una inversa y miren lo que me va a decir. Inversa de la matriz. Y yo le voy a poner la matriz 1 y miren lo que me va a devolver. De la matriz 1. ¿De la matriz 1? ¿Está seguro? Entonces yo lo que voy a hacer es mostrarles lo siguiente. Creo esa matriz 2, únicamente con estos elementos. La creo a la matriz. Y acá le pido que me ponga la inversa de esa matriz. Y ustedes me tienen que decir cuál es la diferencia. De la matriz 2. Acá. Yo no puedo ver. Miren, ahí está la inversa de la matriz. Por supuesto que me está dando con números decimales, porque me da con fracciones. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la primera matriz, la matriz 1 y la matriz 2? La matriz 2 es cuadrada. Claro, la matriz 2 es cuadrada. Entonces sí se admite inversa. Es decir, yo ya me voy anticipando que una matriz para admitir inversa tiene que ser cuadrada y el determinante de esa matriz tiene que ser diferente de 0. Acá me podría decir que no. ¿Por qué? Porque puede ser que el determinante de esta matriz sea 0. Si es 0 no va a admitir inversa. Bueno, yo me estoy adelantando muchas cosas. Dejo de compartir. Voy de nuevo a compartir esto. Bueno, ahí está, ya hemos visto que el rango de la matriz B es 0. Miren este otro ejemplo, este también lo está de un examen, muy sencillito, pero muy sencillito es el ejercicio, y les dice, dada la matriz A, determine alfa para que el rango de la matriz sea 2. Entonces yo les vuelvo a preguntar, ¿hay alguna línea que dependa de otra ahí? La tercera línea podría depender de la segunda o viceversa, porque es el doble. O bueno, se ve que es el doble por el patrón que Sí, tiene. señor. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer para que sea el rango 2? ¿Qué tengo que obtener? ¿Una fila de qué? De ceros. De ceros. De ceros. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, por ejemplo, a la fila 3 la escribo como fila 3 menos 2 veces fila 2 sería, para hacer ceros. ¿Está bien? Sí. Entonces, ¿qué escribo?
la matriz A, bueno, acá va a ser menos 1, 2, 1, 5, 3, 2, 10, 6, alfa. Entonces, la equivalente va a ser con esta operación, va a ser menos 1, 2, 1, 5, 3, 2, 10 menos 10, 0. 6 menos 6, 0. Alfa menos ¿cuánto? Menos 4. Menos 4 tiene que ser ¿cuánto? 0. ¿Sí o no? Por lo tanto, Sí. alfa vale 4. Ya está. ¿Para qué? Para que me quede directamente menos 1, 2, 1, 5, 3, 2 y 0, 0, 0. Entonces, al tener una fila de 0, ya esto se reduce a una matriz que va a tener rango 2. ¿Por qué? Porque con operaciones elementales lo voy a trabajar. Ojo, no me dice encuentre el rango directamente, yo lo voy a trabajar y ya haciendo una fila de ceros estoy reduciendo el rango de rango 3 a rango 2. ¿Por qué? Porque tengo dos filas que son proporcionales. En este caso, una depende de la otra. Bien, vamos al otro, no sé qué sigue. Bien, acá está, como yo les decía, la última diapositiva, que tiene que ver con esto, por eso la clase era corta dentro de todo. Dice, el rango también lo podemos calcular sabiendo que la definición de rango es la que di, es la que pedimos, por supuesto, en la cátedra. Dice, sea la matriz de orden m por n, llamamos rango de una matriz al máximo número de vectores canónicos columnas distintos que pueden obtenerse mediante la aplicación de un número finito de operaciones elementales sobre sus filas, y lo llamamos rango de A. También podemos decir que el rango se obtiene contando el número de filas no nulas luego de haber obtenido la matriz escalonada. Ahí lo tienen, a eso que yo les decía, ¿cómo es eso de la matriz escalonada? Ya saben cuál es la escalonada. Es decir, cuento el número de filas no nulas que obtengo luego de hacer la matriz escalonada. El orden del determinante no nulo de mayor orden que se puede extraer en la matriz dada. Bueno, esta acá, la tercera definición, la tercera forma de expresar el determinante, y la cuarta es la que falta ver. Esta la vamos a ver la clase que viene porque es muy fácil, todos se agarran de esto después para encontrar el rango, porque obvio que esto es mucho más fácil que encontrar por Gauss-Jordan. Pero les voy a explicar la semana que viene, por ahora necesito que practiquen Gauss-Jordan. Y la cuarta me dice que es el número de renglones linealmente independientes. ¿Por qué me dice linealmente independiente? Porque son las filas que eran independientes. Recién hemos visto una fila en la diapositiva anterior, teníamos una fila, otra fila, y la tercera fila se hace el 0. O sea que las únicas dos independientes que teníamos eran esta y esta. La tercera dependía de la segunda. Por lo tanto, el rango de esa matriz es 2. Entonces, por eso dice el número de renglones o de líneas linealmente independientes que tiene la matriz. Es decir, que no dependa una de otra. Bueno, esas serían las formas de expresar el rango. Obvio, repito, la definición de rango de la cátedra de álgebra y geometría analítica es la que se pide en los exámenes, es esta primera que está escrita acá, esta. Luego, sí van a saber y pueden expresarlo, como ya lo sepan perfectamente, que el rango se obtiene contando el número de filas no nulas, luego de haber obtenido una matriz escalonada. Pero esta no es la definición del rango. Se puede obtener el rango con esto y con esto. Pero la definición, la definición es esta. Cuidado ahí. Obtención. Nada que ver con definición. Tengan cuidado, por favor. Bueno, es decir, lo pueden expresar también así, pero no definirlo así. Bueno,
esto es lo que vamos a ver por hoy. Así que nos vemos la próxima clase. Recuerden que este sábado no es el autoevaluativo determinante, por eso que estoy un poco más tranquila hoy con la temática, no estoy apresurada en llegar a nada, porque hay comisiones que todavía no terminaron determinante, por lo tanto las estoy esperando a las demás para que lleguemos todos juntos para resolver. Y la clase que viene, vamos a hacer ejercicio, la clase que viene no, el jueves de la semana que viene van a tener consulta, creo a las 5 de la tarde, para el autoevaluativo determinante. Así que Profe, bueno, disculpe. sí. El tema de la asistencia, porque no nos aparece en la hora virtual. ¿Qué comisión sos vos? 1K5. No me digas. Está para poner hoy. O sea, como que sí aparece, pero necesitas, creo que la clave para ponerla. No, a las 9:30 No. se puede poner. Ah, No, les ha dicho la profesora. no aparece asistencia para este mes. El mes pasado ya teníamos asistencia y este mes no aparece nada. Ya les pongo, ya les